Pero es que fijaos cómo se ha retratado la propia Tamara, que es que le hemos escuchado en esos audios hablando así de su propia madre. ¿Cómo no va a hablar de Gloria Camila o de las familias? Fíjate, dice una cosa que es interesante. Mi madre no está bien. No está bien. No está bien para cuidar a una niña. Claro. Y luego le reprocha que apenas ha hecho un duelo por el fallecimiento de su propia hija. Sí. Hay que recordar a Tamara que 2 días después de que se muriese su hermana, ella ya estaba sentada. La misma tarde, la misma tarde. Pero que en ningún solo momento en el que se está hablando de su hermana y del fallecimiento de su hermana se emocione. En ningún momento hay una lágrima. O sea, me parece que habla con una frialdad de su hermana recién fallecida que a mí por lo menos me llama. Ella tiene unas circunstancias también personales muy complicadas. Argumentó, porque fue el argumento que dio, que ella cedió la custodia de uno de sus hijos al padre porque no tenía tiempo, porque tenía mucho trabajo. Ese fue su argumento. Si renuncia a la custodia de un menor porque tienes mucho trabajo, que vengas ahora buscando hacerte tutor y con la custodia de otro porque has renunciado al tuyo propio, no tenía mucho sentido. Aquí quien tiene que ejercer esa tutela, si la quieren pedir, es José Ortega Cano, y tendrá que decidir la Fiscalía de Menores. El 28 de julio de 2025 ha quedado marcado por un momento televisivo especialmente polémico que ha causado un enorme revuelo mediático. Todo ha tenido lugar en directo, cuando Joaquín Prat, visiblemente molesto y contundente, ha intervenido en su programa para cargar sin rodeos contra Tamara, hermana de Michu. Lo que en un principio parecía una simple reflexión acabó convirtiéndose en una auténtica declaración de guerra que dejó helados tanto a los espectadores como a los propios colaboradores del plató. La chispa que encendió la mecha fue una alusión directa a Inmaculada, madre de Michu y de Gloria Camila, que recientemente había adoptado un tono más conciliador en medio del conflicto familiar que protagoniza su entorno. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Prat dedicara buena parte del espacio a desnudar públicamente la actitud de Tamara con una dureza que no se había visto hasta ahora. Durante su intervención, Joaquín se mostró especialmente crítico con las contradicciones que, según él, ha evidenciado Tamara a lo largo de los últimos meses. Una de las más graves, y que más ha impactado a la audiencia, es el hecho de que la propia Tamara asegurara recientemente que su madre no se encuentra en condiciones psicológicas ni físicas para hacerse cargo de una menor. Sin embargo, recordó Prat, ella misma reconoció haber renunciado a la custodia de uno de sus propios hijos, argumentando que tenía exceso de trabajo y no podía hacerse cargo de él adecuadamente. Según el presentador, ese argumento no solo es poco creíble, sino que pone en entredicho su legitimidad para asumir el cuidado de otra niña en un momento tan delicado como este. Pero esa no fue la única observación que lanzó Prat. A lo largo de su análisis, fue desgranando una serie de episodios que, a su juicio, dejan en evidencia una frialdad inusual por parte de Tamara. Entre ellos, el más controvertido, su reaparición televisiva apenas unas horas después del fallecimiento de su hermana. Según relató con firmeza, Tamara se sentó en un plató de televisión la misma tarde del entierro, sin mostrar en ningún momento una sola señal de emoción o congoja. Ni una lágrima, ni un gesto de tristeza. Hablaba de su hermana fallecida como si estuviera repasando un guión cualquiera, llegó a afirmar Joaquín, visiblemente indignado. En un momento especialmente tenso de la emisión, el presentador se dirigió directamente a Tamara y sentenció que, si bien es legítimo que cada persona afronte el duelo a su manera, lo que no se puede tolerar es utilizar la muerte de una hermana como una herramienta para alimentar una guerra mediática. Y es que, según su punto de vista, hay mucho de estrategia y poco de verdad en las intervenciones públicas de Tamara, que alterna apariciones televisivas con mensajes dirigidos a desacreditar a otros miembros de su familia. Incluso recordó que, en una de sus últimas intervenciones, Tamara insinuó que su madre apenas había sentido la muerte de su hija, un comentario que para Prat no solo resulta hiriente, sino que roza lo imperdonable si se tiene en cuenta que ella fue la primera en reaparecer públicamente tras la tragedia. A esto se suman los audios filtrados hace unas semanas, en los que Tamara hablaba de su propia madre en términos poco respetuosos. Si así se refiere a la mujer que la crió, ¿cómo no va a hablar mal de Gloria Camila o de cualquier otro miembro de su entorno?, reflexionó el presentador en voz alta. La idea de que hay una intencionalidad detrás de cada uno de sus pasos mediáticos fue reforzada por varios colaboradores del programa, que coincidieron en señalar que Tamara parece estar jugando una partida de ajedrez en la que cada movimiento está calculado para obtener ventaja en la batalla por la custodia de la menor Rocío. Otro momento que no pasó desapercibido fue cuando Joaquín desmontó la supuesta postura moral de algunos implicados, especialmente la de Inmaculada, que había manifestado su deseo de acabar con esta exposición pública constante. No podemos pretender rechazar la guerra mediática mientras seguimos participando activamente en ella,
comentó, dejando claro que muchos de los que critican el circo mediático no solo no se bajan del escenario, sino que lo alimentan cada día más con sus palabras, sus apariciones y sus gestos. Más allá del conflicto principal, el programa también recuperó a otras figuras del clan familiar. Rosario Moedano, por ejemplo, volvió a escena tras años alejada de la televisión. Su reaparición se produjo en el programa Fiesta, donde incluso se animó a interpretar una canción y compartió algunos detalles sobre el estado de salud de su padre, Amador Moedano. Su regreso ha sido interpretado por muchos como una señal de que los viejos vínculos familiares podrían estar activándose de nuevo ante el caos que se ha desatado. Por su parte, Gloria Camila ha mantenido una posición prudente. A pesar de tener un papel activo en varios medios, ha preferido no pronunciarse sobre el asunto, al menos por ahora. Sin embargo, algunos colaboradores aseguran que ha hablado en privado con la dirección de los programas donde trabaja para evitar que su voz se utilice en contenidos relacionados con este conflicto, lo que sugiere que quiere mantenerse al margen o que, al menos, no quiere ser parte activa del enfrentamiento. A lo largo de aquella tarde, el ambiente en el plató fue cargándose poco a poco de una tensión densa, casi insoportable. No se produjo de golpe, no fue algo inmediato ni escandaloso al principio, sino una especie de acumulación progresiva de reproches, miradas incómodas, silencios calculados y palabras que, aunque parecían dichas con cuidado, en realidad estaban cargadas de intención. Las críticas dirigidas hacia Tamara, que en los primeros minutos del programa podían parecer simples cuestionamientos o valoraciones personales, se fueron endureciendo progresivamente hasta convertirse en una cadena de acusaciones directas, sin matices, con un tono claramente condenatorio. Lo que en un inicio parecía un debate más dentro de la ya habitual tormenta mediática que envuelve a esta familia, terminó por transformarse en una exhibición descarnada de los aspectos más turbios y controvertidos del comportamiento reciente de Tamara, especialmente en relación con el proceso de custodia de la menor, que parece haberse convertido en el epicentro de una disputa que supera lo personal y alcanza ya dimensiones mediáticas, sociales y legales. Uno de los momentos más comentados y que encendió aún más los ánimos fue cuando se puso sobre la mesa una frase que supuestamente Tamara habría pronunciado en referencia a José Fernando, el padre biológico de la niña. Según se recordó, Tamara habría dicho sin ningún tipo de reserva que José Fernando está mal de la cabeza. Esa frase, tan directa y despiadada, cayó como una bomba en medio del plató, provocando primero un silencio absoluto y después una oleada de indignación entre los presentes. Joaquín Prat fue uno de los primeros en reaccionar con dureza ante ese comentario, al que calificó no solo como cruel, sino también como una prueba evidente de la estrategia que, a su juicio, Tamara está llevando a cabo de forma calculada: desacreditar públicamente a cualquiera que represente una posible amenaza para su deseo de asumir la tutela legal de la menor. Según Prat, este tipo de declaraciones no son fruto de un calentón emocional ni de un momento de vulnerabilidad, sino que forman parte de un discurso frío, pensado, articulado con el objetivo de posicionarse por encima del resto de actores implicados en el conflicto. Para el periodista, esa frase resume perfectamente el nivel de enfrentamiento al que se ha llegado y retrata con claridad la capacidad de Tamara para utilizar cualquier argumento, incluso los más hirientes, con tal de reforzar su papel en esta compleja historia. Hay que ser muy fría para decir eso públicamente y quedarse tan ancha, sentenció Prat, con el rostro tenso, mirando fijamente a cámara, como si hablara directamente a ella. Pero la polémica no se detuvo ahí. Cuando parecía que ya se había alcanzado el punto álgido de la confrontación, surgió la conversación un dato que, de confirmarse, podría alterar por completo el escenario legal y familiar que se está configurando en torno a la menor. Se planteó la posibilidad de que, antes de fallecer, la hermana de Tamara, madre de la niña, hubiera dejado por escrito, en algún documento legalmente válido, la voluntad de que fuera precisamente Tamara quien se hiciera cargo de la tutela de su hija en caso de que ella no pudiera hacerlo. Esta supuesta designación, que según algunos colaboradores podría haberse producido tras un episodio cardíaco grave que vivió la madre de la menor, cambiaría por completo las reglas del juego. Si esa documentación existe, si esa voluntad fue registrada con validez legal, Tamara tendría un argumento de peso ante cualquier tribunal para defender su posición como tutora, por encima incluso de los deseos del resto de familiares o de las opiniones que puedan expresarse públicamente. Esta posibilidad no solo generó un debate intenso en el plató, sino que también abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre si Tamara estaría guardando esta carta bajo la manga, esperando el momento procesal oportuno para utilizarla como arma decisiva. Algunos tertulianos insinuaron que este silencio selectivo podría formar parte de una estrategia jurídica que lleva tiempo planificada, mientras otros expresaron dudas sobre la legitimidad de ese documento, cuestionando si una persona que atraviesa una crisis médica puede firmar decisiones de tanta trascendencia con plena conciencia y libertad. El programa, ya completamente volcado en este asunto,
fue dejando atrás el análisis superficial y comenzó a sumergirse en las capas más profundas del conflicto. Lo que en un principio parecía una cuestión emocional se transformó en una guerra de intereses, en la que cada parte implicada parece tener su propia verdad, sus propias heridas y, sobre todo, sus propios motivos para actuar como lo está haciendo. Con cada intervención, el nivel de tensión aumentaba, y aunque en ningún momento se cruzaron gritos ni se perdió del todo el tono formal, había algo en el aire que resultaba asfixiante. Se notaba que ya no se estaba hablando únicamente de Tamara ni de José Fernando, ni siquiera de la niña. Se estaba hablando de poder, de prestigio, de imagen pública, de reputaciones familiares desgastadas y de traiciones que no se olvidan. Cuando el programa se aproximaba a su final, Joaquín Prat quiso dejar una reflexión que, más allá del contexto específico del caso, buscaba tocar una fibra más universal. Esto no va de dolor, va de poder, dijo con una seriedad que no dejaba lugar a dobles interpretaciones. Y esa frase, tan breve como contundente, resumía el espíritu de lo que se había vivido durante toda la emisión. Porque aunque todos los implicados en esta historia afirman actuar movidos por el amor y la preocupación hacia la menor, lo cierto es que las decisiones, los gestos y las declaraciones que se han hecho públicas apuntan en otra dirección. Una dirección en la que la prioridad no parece ser el bienestar de la niña, sino la victoria moral, mediática o incluso económica frente al adversario. En este escenario, donde las emociones parecen desdibujarse y la exposición pública lo contamina todo, la figura de la menor ha quedado atrapada, convertida en el epicentro involuntario de una tormenta en la que cada adulto intenta imponer su versión, su relato, su derecho. Las imágenes que acompañaron a esa última reflexión de Prat fueron tan impactantes como reveladoras. Se mostraron secuencias en cámara lenta de los momentos más tensos del programa, las declaraciones más duras, los silencios más pesados, las reacciones de los tertulianos ante los giros inesperados de la conversación. El montaje, cuidadosamente editado, transmitía la sensación de que se había presenciado algo más que una simple discusión televisiva. Había sido una especie de juicio emocional en directo, en el que los espectadores fueron testigos de la manera en que una familia entera se descompone públicamente, dejando a la vista heridas que quizá nunca sanaron y resentimientos que el tiempo, lejos de mitigar, ha alimentado con más fuerza. Y lo más inquietante de todo es que, al terminar el programa, no hubo sensación de cierre ni de alivio. Nadie se fue con la impresión de que se hubiera dado un paso hacia la reconciliación o la solución. Al contrario, lo que quedó fue una sensación amarga, la certeza de que esto no ha hecho más que comenzar y que lo peor, por increíble que parezca, podría estar aún por venir. Mientras tanto, la niña continúa en el centro de este fuego cruzado, sin voz ni voto, mientras los adultos que dicen protegerla protagonizan una lucha sin tregua en la que cada palabra es un arma, cada silencio una estrategia y cada aparición pública un nuevo episodio de una guerra familiar que ha perdido toda capacidad de intimidad. Resulta llamativo cómo, en un escenario donde el dolor y la pérdida deberían ser el foco principal, los protagonistas han convertido el debate en una confrontación pública cargada de intereses, reproches y declaraciones que, lejos de aportar calma o claridad, terminan alimentando una atmósfera mediática cada vez más densa. Lo que comenzó como una reflexión sobre quién debía ejercer el cuidado de una menor huérfana, ha terminado por convertirse en un circo televisado donde los implicados no solo se reparten culpas, sino que, además, parecen competir por quien tiene la última palabra. Kiko Jiménez, por ejemplo, ha estado en el centro del debate por su insistencia en no apartarse del tema, pese a las múltiples peticiones, tanto internas como externas, de no involucrar a la menor en el contenido de los programas. Según se ha comentado en distintos espacios, él habría podido negarse a asistir al plató o incluso poner condiciones claras. Si no se permite hablar de ciertos asuntos, él simplemente prefiere no participar. Sin embargo, eso parece no haber ocurrido. Y es ahí donde surgen los cuestionamientos sobre su papel en toda esta historia. ¿Acaso es demasiado pedirle a alguien que, si no puede contribuir sin nombrar a una menor de edad, opte por mantenerse al margen? Mientras tanto, la figura de Gloria Camila, la ex de Kiko, vuelve a aparecer inevitablemente, como si su sombra fuera indispensable para que él pueda justificar su presencia en televisión. Antonio Rossi lo resumía con sarcasmo cuando comentó que si no se puede hablar de Gloria o de su entorno, entonces ¿de qué va a hablar Kiko Jiménez? La realidad es que el propio Kiko parece no haber superado su pasado, y continúa proyectando una identidad que gira en torno a relaciones que ya no existen. Para muchos espectadores, él no es tanto Kiko Jiménez como el antiguo compañero sentimental de Gloria Camila o el actual novio de Sofía Suescun. Y esa falta de reconocimiento individual parece pesar más de lo que él está dispuesto a aceptar. La situación judicial no es menos compleja. Quienes conocen de cerca el caso subrayan que si en algún momento Tamara fue nombrada como tutora legal por su hermana,
antes de fallecer y tras haber sufrido un episodio cardíaco, el panorama podría alterarse radicalmente. Esa supuesta voluntad podría representar un documento clave en la contienda por la custodia de la menor. Aunque no ha sido presentado de forma oficial, muchos piensan que Tamara lo está guardando como su baza final, una carta que solo jugará cuando el proceso judicial esté a punto de definirse. Es una jugada que, de confirmarse, reconfiguraría todas las piezas del tablero. No obstante, hay una realidad institucional que parece inalterable. José Fernando, padre biológico de la menor, continúa bajo tutela de la Comunidad de Madrid. Esta tutela abarca absolutamente todo, desde su salud y tratamiento, hasta sus permisos, residencia y la gestión de su economía personal. Su estado, según informan personas allegadas, no ha presentado mejoras significativas que puedan hacer pensar en una evolución positiva a corto o medio plazo. Por tanto, cualquier decisión que implique ejercer autoridad parental no pasa por él, sino por las instancias legales que le representan. En este punto, la figura de José Ortega Cano aparece como posible actor clave. Al ser el abuelo materno de la menor, podría presentar una solicitud formal de tutela, lo cual tendría que ser evaluado por la Fiscalía de Menores y aprobado por un juzgado de familia. Esta solicitud requeriría no solo argumentos emocionales o económicos, sino también pruebas concretas de que el entorno ofrecido sería más estable o beneficioso para la niña que el que actualmente conoce. Porque no basta con querer hacerse cargo, hay que demostrar que ese cambio sería mejor para su desarrollo, bienestar y equilibrio emocional. Hay una creciente preocupación entre quienes observan de cerca esta situación, y no es para menos. En los últimos días, ha cobrado fuerza la idea de que un cambio repentino, una reubicación inmediata de la menor a un entorno completamente diferente, podría acarrear consecuencias traumáticas difíciles de revertir. Hay quien sostiene que llevarla a vivir con Ortega Cano, o incluso al domicilio de su abuela materna, podría parecer, sobre el papel, una solución viable, pero en la práctica representaría una ruptura emocional profunda, una sacudida que removería aún más su ya frágil mundo interior. Porque no se trata solo de cambiar de casa, de mudarse de una habitación a otra o de un vecindario a otro. Es mucho más complejo. Lo que está en juego aquí no es simplemente la logística del cuidado, sino el equilibrio emocional de una niña que ha perdido a su madre y que, en medio de ese vacío, necesita certezas, estabilidad y afectos continuos, no decisiones abruptas tomadas al calor del conflicto mediático y familiar. La menor ha crecido durante años en el mismo hogar, rodeada de las mismas paredes que ahora la cobijan, en una casa que, más allá de su valor material, representa un refugio emocional donde ha construido sus rutinas, sus recuerdos y su identidad cotidiana. Cada rincón de ese lugar le resulta familiar. Ahí aprendió a hablar, a leer, a dormir sintiéndose segura. Ahí ha celebrado cumpleaños, ha hecho deberes escolares, ha llorado y reído. Ahí están las huellas invisibles de su madre, las caricias que ya no puede recibir, pero que aún laten en el ambiente. Cambiar ese escenario tan pronto, trasladarla a otro espacio, por más bien intencionado que parezca, podría resultar una segunda pérdida, una especie de desarraigo que, para una niña en pleno proceso de duelo, podría ser tan desgarrador como la primera. Perder su hogar después de perder a su madre sería como arrancarla de raíz, justo cuando más necesita estabilidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos complejos donde las emociones y los intereses se entrecruzan, no todos están de acuerdo. Hay quienes argumentan, desde una perspectiva distinta, que mantener a la menor en el lugar donde vivió con su madre puede convertirse, con el paso del tiempo, en una especie de museo del dolor. Un espacio en el que cada objeto, cada olor, cada fotografía y cada rincón le recuerde lo que ha perdido. Para estas personas, esa permanencia podría transformarse en una cárcel emocional, una carga silenciosa que le impida avanzar, crecer, reconstruirse. Creen que, tarde o temprano, esa casa podría dejar de ser un refugio para convertirse en una trampa de nostalgia, una fuente constante de tristeza. Sostienen que un nuevo entorno, bien gestionado, rodeado de afecto y comprensión, podría ser el inicio de una etapa menos cargada de tristeza, el punto de partida para una nueva narrativa vital menos marcada por la ausencia. En este dilema, no hay certezas absolutas. Cualquier decisión implica riesgos, y por eso resulta tan alarmante la ligereza con la que algunos adultos implicados parecen tratar la situación. En lugar de priorizar el interés superior de la niña, de construir una red sólida de apoyo emocional y legal que la proteja del caos, lo que ha quedado expuesto al ojo público es una secuencia interminable de desacuerdos, enfrentamientos, declaraciones cruzadas y filtraciones oportunistas. En lugar de buscar espacios de diálogo sereno, muchas de las personas cercanas a la menor han optado por el ruido mediático, por las apariciones en programas de televisión, por los titulares y los discursos diseñados para convencer a la audiencia más que para cuidar a la niña.
se ha convertido en una batalla por ocupar el espacio narrativo, por controlar el relato, por imponer una versión frente a la opinión pública. La prensa, los platós y las redes sociales se han transformado en escenarios donde se libra una guerra emocional que debería estar completamente alejada del foco mediático. Y lo que es aún más alarmante es que algunos familiares directos no han dudado en involucrarse en estos círculos de exposición, incluso, según algunas fuentes, a cambio de compensaciones económicas. Es especialmente llamativo el caso de la madre de Michu, quien, según diversas versiones, habría llegado a solicitar dinero para conceder determinadas declaraciones, lo que plantea serias dudas sobre la autenticidad de sus motivaciones y sobre el verdadero interés que le mueve a hablar públicamente de un asunto tan sensible. Aunque en sus últimas intervenciones ha intentado moderar el tono, presentarse como alguien comprensiva, protectora y alejada del ruido, la percepción generalizada es que ya ha cruzado ciertas líneas que son difíciles de desandar. Muchos observadores coinciden en que, detrás de esas apariciones públicas, no hay un deseo real de protección o de contención emocional, sino una voluntad de permanecer en la conversación, de mantener protagonismo, de ser parte activa de una historia que nunca debería haberse convertido en espectáculo. Porque lo cierto es que, mientras se discute en los medios y se intercambian acusaciones, la niña permanece en el centro de un conflicto que no eligió, bajo la mirada de millones, expuesta a comentarios, interpretaciones y especulaciones que podrían dejar huellas indelebles en su desarrollo emocional. Y en esta espiral de opiniones, de relatos enfrentados y de posturas polarizadas, el verdadero bienestar de la menor ha sido relegado. Quienes deberían ejercer un rol adulto, contenedor, responsable y protector, parecen más preocupados por justificar sus actos, por limpiar su imagen o por ganar la simpatía del público que por garantizarle a la niña el derecho elemental de vivir en paz. Es inevitable preguntarse en qué momento se perdió el norte. ¿Cuándo pasó a ser más importante aparecer en televisión que sentarse a dialogar en privado? ¿En qué instante la disputa legal se convirtió en un espectáculo donde cada gesto se mide en términos de audiencia? El espectáculo ha llegado tan lejos que la batalla ya no se libra en los tribunales ni en los despachos de mediación familiar, sino en los platós, en las revistas y en las redes. Las cámaras se han transformado en jueces simbólicos y la opinión pública en jurado emocional. Se ha dicho que esto va de amor, de cuidado, de justicia, pero a estas alturas resulta difícil creer que quienes más ruido hacen estén motivados únicamente por el bienestar de la niña. Porque, como bien señaló recientemente un presentador que ha seguido el caso desde el principio, esto no va de sufrimiento. Esto va de poder. Y en esa afirmación se condensa toda la tragedia. El sufrimiento, el verdadero, el que no se grita ni se exhibe, ha quedado al margen. Lo que ha tomado protagonismo es la necesidad de controlar, de decidir, de ganar. Porque cuando el foco está puesto en quien tiene la razón, en quien presenta más documentos o quien consigue más minutos de cámara, se pierde de vista lo esencial. Una niña de corta edad que no pidió estar en medio de esta tormenta, que no merece ser tratada como un trofeo, como un argumento o como una excusa para alimentar rencores familiares y disputas no resueltas. Nadie gana cuando se disputa la custodia de una niña como si se tratara de un terreno en litigio. Nadie. Porque cada palabra dicha sin cuidado, cada intervención pública motivada por el ego, cada silencio que esconde una estrategia, se transforma en una carga para quien más debería ser cuidada. Y lo más doloroso de todo esto es que, con el tiempo, esa niña crecerá. Y cuando lo haga, podrá revisar, buscar, escuchar y reconstruir lo que se dijo y lo que no se dijo. Y entonces, quizá, entienda que durante una etapa crítica de su vida, quienes debían protegerla estuvieron demasiado ocupados discutiendo entre ellos como para ver que lo único urgente era cuidarla.